Ya, ahora sí. Ya, perfecto. Bien, bueno, hay 5 personas ya mirando el directo. Veo 5 personas conectadas. ¿Qué dices? ¿Empezamos entonces? Sí, yo creo que sí, podría ser buena idea. Bueno, vamos a hacer la intro entonces. Dale. Bienvenidos a este directo. Estoy con el gran Oscar, que es programador muy experimentado. Pueden visitar su canal también como Usco Crum 2010. Oscar también hace estas clases de entrevistas tipo podcast, ya que es mi primera vez en parte mía. Oscar ha entrevistado a grandes figuras y tienen de referencia al gran... Eh, se me fue, pero es de la vida del programador. ¿Me puedes ayudar con su nombre? Juan Villalbazo. Juan Villalbazo. Por Claro, esa... en mi canal ha estado Juan Villalbazo, ha estado Juan Díaz, Píldoras Informáticas, ha estado Fast. Ha habido un montón de personalidades de programación aquí en YouTube que he tenido el gusto y el placer y la oportunidad de poder entrevistar en mi canal. Ahí los pueden ver, todas esas entrevistas. Claro. Así es que ya saben que estamos con un capo, con un máster, y Gracias. vamos a aprovechar su presencia para poder sacarle toda la información posible y todo su conocimiento que nos puede brindar, ¿no? Te animo a eso, ¿no? Bueno, mi nombre es Oscar García, mi canal aquí lo pueden ver, es UscoCrun 2010, está ahí. Así que los invito a que me puedan visitar. Tengo tutoriales de programación, hablo de tecnología, computación, informática, es el mayor foco de mi canal. Ya tengo este canal desde hace casi 11 años, pero bueno, lo he ido retomando y dejando bastante tiempo. Pero me gusta mucho subir videos de programación, tutoriales de programación aquí en YouTube y poder enseñarles a más de uno algunas cositas que quizá no saben y darles otro punto de vista acerca del mundo de la programación. Personalmente soy ingeniero de computación y sistemas, me dedico al desarrollo de software, especialmente a lo que son desarrollo de aplicaciones web, sistemas web transaccionales, es lo que más tengo experiencia, pero también he tocado algunos otros temas, algunos otros campos como el desarrollo de aplicaciones de escritorio, un poco de aplicaciones móviles y bastante en cuanto al diseño y administración de base de datos. Bien, así que me he dedicado a eso más que todo y bueno, aquí también en YouTube tengo un curso en Udemy, también soy instructor de código facilito. Recientemente hemos lanzado un curso hace menos de un mes, así que bueno, es a lo que me dedico, Romario. Qué interesante. Bueno, yo me voy a presentar, aunque no hay mucho que decir, con humildad, claro está. Mi nombre es Romario Díaz. Actualmente soy programador y tengo 2 años de experiencia programando en Angular, en Node.js. Ya he trabajado en 2 empresas. Soy egresado de Ingeniería de Sistemas, en proceso de hacer mi tesis, aunque aún no sé mucho al campo al cual me voy a especializar, porque muy aparte de que me gusta la programación, me atrae mucho lo que es la ciencia de datos y el machine learning, así es que hay una discordancia ahí, ¿sí? Y actualmente me encuentro haciendo videos en YouTube, pueden chequearlo, aunque no son videos introductorios, pero pueden chequearlos y quizás se lleven una gran experiencia allí. Bien, perfecto. Sí, sí, veo que no son tutoriales un poco ya más avanzados, de un nivel un poco más complejo. No son tanto como para principiantes, ¿no? Pero está muy bien. Bueno, y dime, Román, bueno, Ya, les comento anotado. un poco de mi experiencia. Yo tengo ya programando aproximadamente 10 años, pero a un nivel ya, digamos, a un nivel ya empresarial, a un nivel laboral, aproximadamente unos 6, más o menos, 6 años. Bueno, ¿cómo fue mi mundo, mi transición al mundo de la programación? Yo estudié en una universidad de aquí de Perú, en la cual al terminar ya estar en los últimos ciclos, hice mis prácticas preprofesionales en el departamento de sistemas de dicha universidad. Entonces, eso fue durante 9 meses, hice mis prácticas, después lo dejé un tiempo y retomé ese mismo trabajo 6 meses después y ha sido, digamos que el único trabajo dedicado al mundo de la programación que he tenido, que ya tengo 6 años, como te digo, desde el 2015. Y bueno, fue una transición de estudiante, de hacer prácticas preprofesionales y después quedarme ya a trabajar como un trabajador administrativo hasta el día de hoy. Y tuve la oportunidad y la suerte de que esa transición fue fácil, ¿no? Porque no tuve que, digamos, buscar mucho un trabajo, postular algún trabajo,
porque ya en el lugar donde había hecho mis prácticas profesionales, gracias a Dios todo me fue bien, pude, digamos que destacar un poco entre las demás personas que trabajaban ahí y poder quedarme con un puesto que lo tengo hasta ahora. Pero eso no quita que antes de eso haya ya desarrollado y haya trabajado como programador. Yo ya tenía alguna experiencia con desarrollo de aplicaciones móviles, perdón, desarrollo de aplicaciones web, más que desarrollo de aplicaciones dinámicas, un poco de plataformas estáticas. Pues ya eso es un tema de diferenciación entre lo que es una plataforma estática y una página web o una aplicación web dinámica. Pero ya había hecho ese tipo de trabajos y además yo ya tenía desde el 2010, mucho antes de terminar mi carrera, tenía ya el canal de YouTube y me dedicaba a lo que iba aprendiendo en los primeros ciclos de programación, irlo enseñando. Entonces era la forma en la cual yo tenía de poder reforzar lo que iba aprendiendo. Comencé con mis cursos, uno de los tutoriales más antiguos que tengo, si mal no recuerdo, es el primero, es el de Java. Entonces, lo que iba aprendiendo lo iba reflejando. Después fue el de Visual Basic, después el de SQL Server y posteriormente más conocimientos que he ido adquiriendo no dentro de mi carrera, sino por mi cuenta, que eso es algo muy importante, ya lo tocaremos en un momento. El tema de ser autodidacta como programador es muy importante. Y fui esos temas reforzándolos en el canal, enseñándolos y de esa manera yo los aprendía mejor. Bien, entonces a lo que quiero llegar es que en mi caso tuve la suerte de que el lugar donde hice mis prácticas preprofesionales, que fue mi misma casa de estudios, pude quedarme a trabajar ahí hasta ahora. Bien, pero eso no quita que haya tenido otras experiencias antes, las cuales cualquier persona que puede estar estudiando programación y se dedique a ello puede hacerlo. Y con caminos quizá distintos. Dime. Oscar, ¿cómo es que has captado esa oportunidad? Por ejemplo, yo te cuento un poco que cuando yo agarré mi primer trabajo de programador de practicante, yo me enteré que un ingeniero, de los cuales me daba cursos en la universidad, estaba reclutando gente. Entonces, lo que hice fue subir mis notas, obviamente, y demostrar el nivel para que se me diera esa oportunidad de ir y hacer mis prácticas profesionales en una empresa real, ya que los trabajos de la universidad y los trabajos en una empresa es abismal la diferencia. ¿Cómo tú te has ganado ese espacio entre tantos compañeros? ¿O existe lo que se llama en Perú la vara? Existió la vara y donde existe conocido y vaya, Oscar sabe programar, hay que llamarlo. Fue una conjunción de dos cosas. Para comenzar, que yo era el único en mi ciclo. No había más alumnos en mi ciclo. Para comenzar con eso. Los 29 alumnos que comenzamos en primer ciclo, el único que llegó a décimo fui yo. Los demás se fueron quedando y se fueron retrasando. Entonces, a quien ya le tocaba hacer las prácticas fue a mí y a otros dos compañeros que estaban en otro ciclo menor, pero ellos entraron al área de soporte. Yo entré al área de programación. Una cosa es soporte técnico, la otra área es el desarrollo de aplicaciones. O sea, que fue eso. Y aparte que la universidad donde yo he estudiado siempre ha tenido esa política de poder contratar, si es que se puede, a los propios estudiantes para que hagan sus prácticas preprofesionales en casa. Entonces tuve la suerte de hacerlo ahí. Y pude terminar mis prácticas, terminar mi carrera, concluirla y regresar a trabajar ahí porque me llamaron. O sea, ahí yo no fue que postulé, sino que el jefe de área pues me comunicó que había una plaza por cubrir y que le gustaría que yo la cubriera. Entonces, de esa manera se dio. No es un tema de vara ni nada de eso, ¿no? O sea, fue un tema... Y aparte que, como tú comentabas, el tema de las notas, mis promedios eran de los más altos. Entonces, pues, por ahí también se dio esa oportunidad, ¿no? Valga en verdades. Claro. Justamente de eso es lo más importante, darte a conocer y dar una buena imagen en tu primer trabajo, ¿no? Así es. Dime. Algo importante que se ha dado es que mucha gente dice que no necesitas ir a la universidad para ser programador o desarrollador. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Universidad o autodidacta? Yo pienso que si tienes la oportunidad de estudiar, hazlo. No es algo que te va a quitar, siempre es algo que te va a sumar y no me cansaré de decirlo. Sí, ya sé a qué te refieres. Muchas personas, incluso en los comentarios que respondo día a día,
porque yo antes de dormir tengo que responder todos los comentarios del día, si no, no duermo tranquilo, todos los comentarios de mis videos, y siempre leo por lo menos un par de veces a la semana alguna persona que me dice, yo voy a dejar mi carrera porque puedo aprender por internet, por plataformas gratuitas o plataformas de pago, puedo aprender programación y dedicarme a ello. Pero, valgan verdades, nosotros estamos en Latinoamérica y muchas personas les gustaría el sueño de vivir y emigrar a otro país y trabajar como programador, donde los sueldos son lo que realmente se debería pagar. Pero muchos no tienen esa oportunidad y muchos no logran concretarlo, ¿no? Si tú quieres triunfar aquí en Latinoamérica siendo programador o al menos tener una calidad de vida buena, tener altas expectativas salariales dentro de lo que cabe aquí en Latinoamérica, tienes que contar con un título que te avale. Es diferente realidad si te vas a otros países como países de Europa, ¿no? Alemania, Francia, Italia, Rusia, pues países que son más desarrollados y que tienen mayor preponderancia para lo que es un desarrollador de software, para lo que es un programador, que valora más el trabajo y es mejor remunerado. En el caso de Latinoamérica, siempre vas a necesitar, pues, algún diploma, algún certificado que avale tu conocimiento. Y tener una carrera universitaria es importante para ello. Eso no quita que teniendo la carrera o no teniendo la oportunidad de tener una carrera profesional, tengas que ser autodidacta. Es algo totalmente indispensable, como el tema del inglés, que ya lo trataremos también en un momento. El tema de ser autodidacta es algo que tiene que estar en ti, te tiene que nacer. No tienes que esperar, digamos, tener una posibilidad, una oportunidad laboral, digamos, en Laravel, que te pidan el framework Laravel de PHP, o que te pidan saber a un nivel avanzado Express para trabajar con Node y crear un servidor web, pues tienes que ir aprendiendo sin la necesidad de estar apurado, porque eso te va a generar una costumbre que es necesaria y totalmente vital si es que te deseas dedicarte al desarrollo de software, al mundo de la programación. Entonces, mi respuesta final sería que si tienes la oportunidad de estudiar una carrera como, gracias a Dios, yo la tuve, mis padres me ayudaron con eso, pude tener mi carrera con, sí, ciertos sacrificios, pero la pude concluir y titularme también, ya con mis propios medios. Si tienes esa oportunidad, hazlo, porque no es algo que te vaya a quitar. Aparte que no veas la universidad como simplemente un lugar donde vas y te van a meter cosas a la cabeza. Velo como un lugar donde relacionarte con más personas. Personas que si están estudiando la misma carrera que tú, obviamente se van a dedicar también a lo mismo. Y puedes aprender de ellos, puedes tú enseñarles también a ellos. Te vas a englobar en un ambiente de personas con los mismos deseos, quizá con las mismas ganas y los mismos objetivos a largo plazo. Entonces, velo también como eso, velo como una oportunidad de negocio. ¿Quién quita que en la universidad, y a mí personalmente sí me ha pasado que he hecho buenas relaciones de amigos con los cuales posteriormente pues he podido hacer uno u otro negocio, porque ya tenemos quizá una relación de afinidad y sabemos los deseos de cada uno y qué objetivos apuntamos. Entonces, no lo veamos simplemente como un lugar donde nos van a enseñar programación, o quizá buenas prácticas de software, o ingeniería de software, metodologías ágiles, o cualquier tipo de cosa relacionado a la ingeniería de software o la ingeniería de computación. Veámoslo como un lugar donde también podemos relacionarlos con otras personas con intereses afines a los nuestros, y eso nos va a ayudar a crecer más. Aquí algo interesante que dice Sergio Chu, dice que cómo sabemos cuándo estamos preparados, porque si bien es cierto, las empresas piensan que nosotros tenemos experiencia desde los 3 años y te piden saber un montón de cosas cuando recién egresas de la universidad o cuando estás buscando tu primer empleo. Por ejemplo, ¿cuándo estás seguro de que puedes conseguir un trabajo? ¿Qué conocimientos necesitas? Bien, buena pregunta. Solamente que ahí, también veo al amigo José Odanes, que no sé si ha hecho una pregunta o un comentario, a ver si lo puedo reformular para también poder conversarlo. A ver, sí, Sergio Chu dice, ¿cómo supieron que ya estaban preparados para postular? Porque yo sé PHP, Node, JavaScript, React y un poco de Angular. Pero luego ves que las ofertas piden Docker, contenedores, Amazon Web Services, etcétera. Sientes que te falta y no te atreves a postular. Porque la mayoría pide mínimo 2 años y en la oferta ponen junior. Yo pensaba que junior era 0 años de experiencia. Debería ser así, porque tu experiencia como estudiante no cuenta, ¿no? O sea, realmente cuenta tu experiencia trabajando ya en una empresa, a un nivel laboral. Bueno, en mi caso, más o menos, ¿cómo fue? Lo que pasa es que cuando yo ingresé, y voy a contar esta experiencia en el 2015, el primer sistema web con el que me topé
Fue un sistema web hecho con Java en el backend y con el framework Struts, un framework un poco ya antiguo, dejado de lado, digamos que anterior a lo que ahorita es Spring para Java, y utilizaba en el frontend JavaScript con jQuery y CSS con Bootstrap. Bootstrap en su versión 3 punto algo, si mal no recuerdo. Entonces, esas tecnologías yo no las había visto en la universidad, salvo Java. Bueno, Java sí lo conocía, pero no había visto, por ejemplo, Struts, salvo una pequeña introducción por ahí, pero no a un nivel ya de una aplicación web de muy amplio alcance. JavaScript lo conocía poco, CSS casi nada, y jQuery pues me parecía algo totalmente raro, ¿no? jQuery me parecía como un JavaScript deforme, no sé, algo que no podía entender. Y me asusté porque el primer día de trabajo me sentaron y me acuerdo que había otro programador que era el más experimentado, el que controlaba todo el proyecto, ¿no? El que encargaba las tareas. Me dijo, ya, tienes que programar una acción para que cuando se pulse determinado botón, según me acuerdo, era que se abriera un modal y se listara una sublista. Más o menos así recuerdo que era. Entonces yo no sabía ni por dónde empezar. Me asusté y me acuerdo que en ese momento pensé, creo que no estoy preparado. Te lo juro, lo pensé. Y para todos los que estén aquí escuchando, pues es la verdad. Yo pensé, no estoy preparado. Y como que se me cayó el peso del mundo pensando tantos años estudiado para terminar ahorita en un puesto laboral ya profesional y no saber qué hacer. Entonces, lo único que dije es, no puedo darme por vencido. Y lo que hice fue copiar esos documentos a una USB. Gracias a las circunstancias pude hacerlo. Me lo llevé a mi casa y lo estuve estudiando toda la noche. Entonces, al día siguiente ya tenía una idea más o menos de lo que era. Ya sabía al día siguiente que jQuery era una librería que era básicamente JavaScript, pero con muchas funcionalidades y ya procesado por alguien para automatizar tareas. Ya sabía lo que era jQuery, antes no tenía ni idea. Cuando inicié mi trabajo yo no sabía qué era Ajax. Lo único que sabía de Ajax era que era un personaje que había peleado con Aquiles en la guerra de Troya. Eso es lo que sabía de Ajax. No sabía lo que significaba, ¿no? Asynchronous, JavaScript, XML. No sabía nada de eso, imagínate. No sabía lo que era un web service SOAP. No sabía nada de eso. Entonces, todo ello lo fui aprendiendo. Yo tuve quizá suerte en ese sentido porque la empresa donde estaba trabajando era mi propia casa de estudios. Y a las personas que estaban bueno, los programadores que ya tenían más tiempo, yo los conocía al menos de vista. Entonces tenía un poco de confianza y ellos me iban ayudando. Me explicaron algunas cosas y ya otras las tuve que investigar, pero tuve esa ayuda. Mi error fue quizá no haber sido más autodidacta durante el tiempo de la universidad, que tenía mucho más tiempo libre. Solamente tenía que cumplir con mis clases, no trabajaba, solamente cumplía con mis clases y hacía deporte en esos tiempos, ¿no? Pero tenía mucho más tiempo libre como para investigar y aprender muchas cosas. Tiempo que me gustaría tenerlo ahora, pero bueno, lamentablemente los años no pasan en vano y ya no tengo tanto tiempo como antes. Pero había muchas cosas que yo no sabía. Y a lo que quiero llegar es que uno tiene que prever este momento, tiene que saber, y si ahorita hay personas que nos están acompañando y pues están estudiando o tienen mucho tiempo libre, aprovéchenlo en aprender tecnologías. Y a la pregunta que decía Sergio Chuno, ¿cómo sabes que ya estás preparado para postular? No puedes estar seguro, nunca puedes estar seguro, porque tú puedes pensar que sabes React, digamos, por poner un ejemplo, conoces el framework web React, lo conoces. Bien, y ya has hecho algunos proyectos en tu casa, por tu cuenta, ¿no? Tienes por ahí algunas aplicaciones que quizás has vendido, pero te vas a una empresa y te van a pedir algo en React totalmente distinto y también puedes sentir que no sabes. Y ahí cae el síndrome del impostor, ¿no? Que es uno de los síndromes más conocidos para los programadores, ¿no? Pues pensar que sabemos mucho, pero a la hora de la hora nos damos cuenta que no sabemos nada, ¿no? También podemos caer en eso. Lo único que recomendaría sería aprovechar el tiempo en poder aprender. Si es que estás estudiando, a la par aprende nuevas tecnologías, mira cursos gratuitos, que hay muchos, ni siquiera tienes que gastar dinero, no necesariamente tienes que pagar para aprender, hay muchos recursos gratuitos en internet, sobre todo para aprender tecnologías de información, así que ahí están. Por ahí pregunta José Odanes de qué país eres. Bueno, tú eres peruano igual que yo, ¿verdad, Romario? Sí, hola José, soy peruano, de la rica selva. Y justamente mencionaste algo interesante allí, del síndrome del impostor, porque hay ciertas personas que lo que hacen es tratar de alterar un poco su currículum, por no decir mentir,
y exagerar un poco. Eso del currículum, ahorita vamos a conversar, también tengo algo que decir de eso. Te dejo, continúa. Ya. Y justamente eso es perjudicial porque lo peor que te puede pasar es que hayas dicho que eres bueno en algo y justo a la hora de la hora, como dices, quedes mal, tu reputación se mancha y, y quedas en la nada. Sin embargo, eh, algunos también te dan el consejo de que si no exageras un poquito en tu currículum, no consigues el trabajo porque hay otros que sí lo van a hacer y ya te van a quitar la oportunidad. ¿Tú qué piensas? ¿Hasta qué punto es bueno exagerar el currículum y hasta qué punto es bueno la honestidad? Porque ser muy honestito es perjudicial también, aunque es lo correcto, pero es perjudicial, obviamente. Mira, te ¿Hasta voy a qué ser muy punto es sincero. bueno Claro, hacer te eso? entiendo. Te voy a ser muy sincero. Yo no he postulado a más trabajos que el que tengo actualmente. No he tenido que hacerlo porque ya llevo 6 años en este trabajo, así que yo no puedo decirte en base a mi experiencia cómo es. Pero lo que sí te puedo decir es la experiencia que he tenido con mis compañeros de trabajo con los cuales mantengo una comunicación constante, con muchos de ellos, y han pasado por 2, 3 o hasta 4 trabajos desde el tiempo que hemos terminado la carrera y hemos llegado a la conclusión de que es lo mismo. Cuando una empresa te pide, la típica empresa en CompuTrabajo, que es una de las páginas que acá en Perú más se conoce para postular, ¿no? Te piden, digamos, profesional o, bueno, desarrollador front-end, JavaScript, te ponen React, ¿no? JavaScript con React o JavaScript con Angular, que es lo que más se pide, también es cierto eso. Y te piden, aparte, que conozca AWS, ¿no? Que conozca Amazon Web Services, o que conozca acerca de Docker, o de Kubernetes, que es lo más solicitado actualmente en países de primer mundo, ¿no? Contenedores con Kubernetes. Bueno, te piden por ahí esas cosas. Tú tienes que ver qué es lo que la empresa pone en primer lugar, porque la empresa no te va a pedir que sepas todo. Si es una empresa seria, sabe que una persona no puede ser todista, que no va a ser, puede saber conocer un poco de todo, pero no va a ser especialista. Y una empresa quiere contratar especialistas, no personas que puedan darte la definición de muchas cosas, pero que no sean expertos en algo. Entonces tú tienes que identificar para el puesto laboral al cual estás postulando, tienes que identificar lo más importante que la empresa pone en primer lugar, lo que prioriza. En este caso sería que conozca React. ¿Por qué? Tú conociendo React y pudiendo avalar, vamos a hablar también en un momento de cómo avalar tus conocimientos, de cómo avalar que tú conoces React, eso va a ser más importante para la empresa, porque lo demás, que puede ser contenedores con Docker o que puede ser Amazon Web Services o alguna otra tecnología como Jenkins o cualquier tipo de tecnología que pueda haber que se te ocurra, lo puedes aprender y puede ser fácil su adopción si es que lo que más le interesa a la persona, a la empresa, tú ya lo dominas. Entonces yo creo que no hay que exagerar y no hay que poner, si te están pidiendo desarrollador front-end, no vas a poner, también manejo Django con Python, ¿no? O sea, creo aplicaciones web con Python y Django, porque no le va a interesar mucho. Más bien lo que va a pensar la empresa o el área de reclutamiento va a pensar, bueno, esta persona quiere sorprendernos, ¿no? Pero realmente no tiene quizá los conocimientos tan profundos como nosotros lo necesitamos en un área en particular o en una tecnología muy, muy específica, ¿no? Ahora, ¿cómo puedes tú avalar, por ahí también un poco complementando la respuesta a Sergio, cómo puedes avalar que tú ya conoces algo? Bien, si no has tenido la oportunidad de trabajar, que muchas veces pasa, que tú sales recién egresado y no has trabajado en ninguna empresa, pero ves que la mayoría de ofertas te piden experiencia o te piden tener pues un conocimiento en determinada tecnología, tú lo puedes avalar creando tus propias aplicaciones y creando un portafolio. ¿Qué es esto de un portafolio? Un portafolio es básicamente un repositorio, una agenda o un control de los proyectos que tú has realizado con determinada tecnología. Un repositorio que puede estar en GitHub, puede estar en Bitbucket o en GitLab, en lo que tú quieras, pero que pueda certificar, que tú lo puedas poner quizá como una parte dentro de tu CV, de tu currículum, pues aquí están mis proyectos, ¿no? Algo así, para poder que el área de reclutamiento de una empresa pueda ver lo que tú has hecho y evaluar, ¿no? En empresas serias suele haber una persona, eso sí me ha tocado a mí, eso sí te lo voy a contar, yo he tenido que reclutar otros programadores, eso sí he hecho. Entonces, yo veo en base a sus experiencias, a lo que contestan en determinadas pruebas técnicas y cómo lo hacen, si es que de verdad tienen experiencia en alguna tecnología o no. Entonces, si es una empresa seria, también va a tener dentro del área de reclutamiento, pues personas técnicas que conocen de la tecnología
y van a saber si lo que tú has hecho está bien o está mal, y avala o no que conoces la tecnología o framework o cualquier tipo de herramienta que esté solicitando la empresa. Entonces, creo que de esa manera, también teniendo tu propio portafolio que demuestre tangiblemente que has logrado hacer algo, pues eso significa es un punto extra para ti, ¿no? Otra cosita que aprendí de un buen amigo que ahorita es, bueno, él es chileno, trabaja ahorita en Alemania, se llama, su canal se llama Código Morsa, él se llama Martín. Bien, lo he entrevistado también en mi canal. Él me comentó algo muy importante que lo ayudó a poder encontrar trabajo en Alemania, y estoy seguro que ayudaría también mucho en Latinoamérica. Responder preguntas de Stack Overflow. ¿Sabes lo que es Stack Overflow? Es la página donde todos los programadores recurrimos cuando tenemos problemas, tenemos dudas, y ahí está la mayoría de respuestas ya a cualquier problema que se te pueda ocurrir, ¿no? Es muy raro que puedas tener un problema y que no esté resuelto anteriormente en Stack Overflow. Entonces, él tiene una cuenta, bueno, la tiene todavía, ¿no? Y él iba respondiendo preguntas. Su fuerte es JavaScript y Angular particularmente, y él iba respondiendo preguntas y eso le iba sumando puntos como pues persona que respondía frecuentemente en Stack Overflow, y eso también lo pudo presentar como una carta de presentación, como un aval de su conocimiento al momento de postular el trabajo. Y me dice que la persona que lo entrevistó le dijo que eso le llamó bastante la atención y fue uno de los puntos más importantes para su contratación. Y él ahora está en Alemania, y si no me creen pueden ir a su canal y ver que está en Alemania hace un año prácticamente y vive allí, ¿no? O sea, y ese tipo de cositas que quizá podrían sonar un poco descabelladas, suelen ser cosas detalles más que todo, que te pueden sumar al momento de solicitar o postular un trabajo, ¿no? Justamente estaba viendo algunos videos, también algunas personas, que el currículum ya no es en papel, sino la mayoría de las empresas se fijan a veces en LinkedIn, o también en qué tan robusto está tu repositorio de GitHub, muy aparte de un CV documentado a papel, ¿no? Claro. En cuestión de las entrevistas de trabajo, ¿cómo deberías comportarte en una entrevista de trabajo? Si bien es cierto, para los que ya hemos pedido trabajo, los que ya hemos entrado en una empresa, sabemos lo básico: seguridad, quizás responder a las preguntas adecuadas, o siempre mirar a los ojos, la postura. Pero en el caso de programación, ¿cómo fue quizás en una empresa seria, tu primera entrevista? Bueno, de hecho, ¿cómo? ¿Qué errores ¿Cómo? podríamos evitar para ello? Bueno, de hecho te voy a contar en base a, bueno, el trabajo que tengo. Yo también tuve que pasar por una entrevista con el jefe. O sea, no es que simplemente por ser alumno y egresado pasé de frente, no. Tuve que pasar entrevistas, la prueba psicológica, la prueba técnica y presentar pues los documentos de ley, ¿no? Los antecedentes, todo eso. Bien, pasé por ese proceso y me acuerdo que en la entrevista me preguntó, en este caso el jefe inmediato, me preguntó acerca de la cultura organizacional de la empresa. Algo que yo conocía porque era alumno, pero una persona que está de afuera seguramente no se lo esperaba, no se esperaba esa pregunta e iba a fallar. Y también me ha tocado ver en las otras personas que he ido viendo que han pasado a lo largo del tiempo por el área donde trabajo, que muchas veces tenían como la intención de querer florear, ¿no? Bueno, para nosotros los peruanos sabemos que florear es hablar demasiado, tratando de sorprender, balbucear, ¿no? Eso es florear, o sea, hablar mucho, más de lo que te piden y no ser específicos en algo. Y eso creo que es algo también por directos de programadores aquí en YouTube con mucha experiencia que he visto, que es algo que muchos suelen fallar, ¿no? Que les preguntan algo muy puntual en una entrevista y ellos tratan de sorprender, queriendo hablar de otras cosas y de otras tecnologías quizás relacionadas, pero que realmente no lo son, y tratando de sorprender, tratando de impresionar a una persona reclutadora, pero no. Creo que lo más importante es ser puntuales en lo que te preguntan, saber demostrar que conoces algo, muy, muy puntualmente lo que te piden, y no no queriendo, digamos, que sobresalir en base a lo que puedes hablar, a lo que tú puedes decir, porque tú en un papel puedes poner que sabes todos los lenguajes de programación del mundo, pero si no tienes quizá una forma de demostrarlo, pues eso queda en la nada, ¿no? Por ahí también Sergio Chu dice que solo en uno miraron su portafolio. Supone porque el recluta, claro, la persona reclutadora de recursos humanos, también suele pasar eso, ¿no? Hay empresas en las cuales, y eso ya
eso se suele ver en empresas que no le toman tanta importancia al área de TI, ¿no? Al área de desarrollo de software, al área de tecnologías de información, que simplemente ponen a una persona de recursos humanos que muchas veces no sabe nada de programación, no sabe nada de tecnología, y esa persona se va a fijar más en que si esta persona ya ha trabajado en otra empresa antes, o quizás se va a fijar más en que tenga un grado académico de magíster o un doctorado o cosas así. Pero finalmente eso no es determinante, pues también me ha tocado ver casos en los cuales una persona con doctorado sabe menos que un bachiller o que un estudiante incluso, ¿no? Para el momento técnico, que es ya realmente lo importante. Me ha tocado ver y seguramente muchas personas lo han visto y saben de casos así, ¿no? Así que eso suele pasar también. Así es. Y para el caso de una persona que recién está saliendo de la universidad o no está cero experiencia, y en el caso de los autodidactas que recién esté llamando el mundo de la programación, ¿con qué debería empezar? Obviamente yo siempre digo en alguna que otra publicación que deberían aprender las bases, que es HTML, CSS y JavaScript, que esas tres tecnologías les va a dar trabajo siempre. Pero muy aparte, en lenguaje de programación, ¿qué lenguaje de programación deberían aprender para poder conseguir tu primer trabajo? Mira, eso tiene que ver mucho con a lo que tú te quieres dedicar, ¿no? Porque no es lo mismo aprender tecnologías para desarrollo web que aprender tecnologías para desarrollo móvil. No es para nada lo mismo. Vamos a partir del punto de que si tú te quieres dedicar al desarrollo móvil, tienes las opciones de las aplicaciones web, las web apps, las aplicaciones web simuladas como aplicaciones, las híbridas y las nativas. Y hablando, por ejemplo, de aplicaciones móviles nativas, tienes pues Java y Kotlin, mucho más Kotlin, que ahora es el lenguaje oficial de Google, y tienes en cuanto a Apple, a lo que es iOS, tienes Swift. Entonces, desde allí ves que no tiene nada que ver HTML, CSS y JavaScript, ¿no? Que podrías utilizarlo con algún SDK como Flutter o, por ejemplo, con Ionic, con Angular y muchas cosas más, puede ser. Pero ya no caes netamente en el rubro de aplicaciones móviles nativas. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que antes de plantearte una tecnología, tienes que ver a qué te vas a dedicar a futuro. Si te vas a dedicar al desarrollo web, obviamente, de cajón, ¿no? Tienes que aprender HTML, CSS y JavaScript. Eso es totalmente indispensable. Si te vas a dedicar al desarrollo de aplicaciones de escritorio, por ejemplo, que también suelen haber, puedes ir por todo lo que es el ecosistema de .NET, de Microsoft, el Net Framework. Puedes ir por Java, también que se usa, o puedes ir por alguna otra tecnología, digamos, como JavaScript y utilizarla con Electron para poder crear aplicaciones de escritorio, ¿no? Depende también de lo que en tu país, en tu ciudad o en el lugar donde tú apuntes, al nicho donde apuntes trabajar, se use más. Porque no es lo mismo postular para un trabajo aquí en Perú, para un trabajo del gobierno, que para una empresa top en otro país. Es totalmente distinto. No, seguramente no vas a tener que dominar las mismas tecnologías, ¿no? Entonces, lo que sí yo recomendaría es que primero te plantees a dónde quieres llegar, a qué tipo de aplicaciones quieres apuntar. En tu caso, tú dices que te gusta mucho lo que es ciencia de datos y machine learning. Entonces, en tu caso, sería muy bueno que aprendas Python. Python es un lenguaje que está revolucionando para lo que es ciencia de datos. Se está usando bastante y es muy demandado, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Sería distinto quizá que en mi caso. A mí me gusta más lo que es desarrollo de aplicaciones móviles. Y me llegan muchos trabajos para realizar aplicaciones web que son sencillas de realizar con PHP, así que utilizo PHP. O también aplicaciones, en mi trabajo utilizo Java y también lo veo a diario, Java, y pues me gusta también, ¿no? Pero es más que todo a lo que te desees dedicar. Dependiendo de eso, es las tecnologías que tienes que aprender. Eso es el primer paso. Y eso sí, independientemente de qué tecnologías desees trabajar, bueno, con qué tecnologías desees trabajar o qué tipo de aplicaciones desees desarrollar, tienes que comenzar con los fundamentos de programación, lógica de programación, entender quizá la arquitectura global de una aplicación, lo que son las variables, lo que es espacio en memoria, estructuras repetitivas, decisivas, estructuras de datos. Es un tema muy importante que lamentablemente en la currícula de universidades no lo veo con la importancia que debería ser. Las estructuras de datos te pueden ahorrar muchos rompederos de cabeza en soluciones de la vida real. A mí me ha pasado. Me ha pasado que no sabía utilizar, por ejemplo, un set en Java, no lo sabía usar y tenía que utilizar vectores tradicionales unidimensionales para algo que pudiera haberlo hecho con un set mucho más sencillo. Pero eso no se me enseñó en la universidad.
no se me enseñó ni siquiera la importancia, porque si supiera la importancia lo hubiera aprendido después. Pero no, simplemente se me enseñó, digamos así, a la pasadita y no fue algo que le di su importancia hasta que pues me encontré con el problema, ¿no? A ver, vamos a ver por aquí, dice Sergio Chu. Otra consulta. Yo trabajé 8 meses como frontend, haciendo apps móviles con React Native. Pero ahora ando en búsqueda. Cuando me preguntan qué es lo que más me gusta, front o backend, no sé qué responder. Bueno, eso depende de ti, porque no tengo experiencia laboral en backend. Mi pregunta es, ¿qué tienes que sentir para saber que te gusta más algo que otro? No sé si me estoy explicando bien. Ya sé a qué se refiere. O sea, ¿cómo sabes a qué lado te orientas más, no? Bueno, tiene que ver con qué tecnologías te gustan más. Por ejemplo, si te gusta bastante lo que es PHP, pues no te vas a dedicar al frontend. PHP es netamente para backend, para el backend de aplicaciones móviles, de aplicaciones web, perdón. Si te dedicas a JavaScript, por ejemplo, ahí tienes un abanico un poco más grande, porque actualmente JavaScript ya se puede utilizar en el backend. Hace mucho tiempo ya se puede utilizar y puedes crear con ello aplicaciones tanto del lado del servidor como del lado del cliente. O sea, puedes decantarte por cualquiera de los lados. Por ejemplo, si te gusta mucho Kotlin, Kotlin es un lenguaje de programación para aplicaciones nativas utilizando Android. O sea, desde ahí puedes ir viendo, dependiendo de lo que te gusta, en qué lado caes más, ¿no? Si caes más en el front-end o en el back-end. Si te gusta, por ejemplo, Express, Express es un framework para crear aplicaciones web con JavaScript basado en Node. ¿Te gusta más eso? Pues podrías ir al lado del backend. Lo que sí me gustaría indicar es que no pienses que te vas a separar totalmente. O sea, que vas a dedicarte al backend y nunca vas a tener que ver nada ni saber nada de frontend. No es así. Estas dos divisiones de la arquitectura de una aplicación web tienen más que ver con las tecnologías que están inmersas. No son partes separadas. Finalmente, el front-end y el back-end tienen que comunicarse muy bien porque si no, la aplicación no sirve para nada. ¿De qué te sirve tener un back-end muy bueno si tu front-end es malísimo y nadie entiende cómo utilizar tu aplicación porque tiene que hacer muchos procedimientos, no tienes buena interfaz de usuario, no tienes buena experiencia de usuario y nada funciona bien? ¿De qué te sirve que en el back-end todo esté bien si en el front-end nadie puede usar la aplicación y no puede explotar las funcionalidades que has programado? Y viceversa, ¿de qué te sirve que tu front-end esté muy bueno, que sea pura pantalla, que todo esté funcionando bien en el front-end, en el cliente, pero que al momento de realizar una petición retornes una respuesta con código 500, un error 500 del servidor? ¿De qué te sirve? No te sirve prácticamente de nada, ¿no? Entonces, no pienses que tu trabajo se va a limitar solamente o al backend o al frontend. Vas a tener que siempre saber cómo interactuar con el otro lado, ya sea a través de web services, ya sea a través de APIs, mediante JSON, pues que es lo más común, ¿no? Y todo este tema de una arquitectura de aplicación, que en este caso podría ser monolítica, o también una aplicación basada en una arquitectura de microservicios. También podría ir por ahí la cosa, ¿no? Pero no te aísles solamente en algo. Esa es mi recomendación. Justamente cuando inicias, cuando estás empezando, no entras a las grandes empresas, sino, bueno, si tienes suerte, sí entras a una gran empresa, pero en la mayoría de los casos vas a una empresa pequeña o a una startup en la que en la mayoría de las veces te toca hacer el trabajo de un full stack. Justamente por eso es que apoyo esa parte de que debes saber también cosas del frontend, cosas del backend, y quizás también te debes defender con un gestor de base de datos. Romario, te hago una pregunta. ¿Tú piensas que existen los full stack? Yo creo que sí, pero es como un pato, ya que camina pero no camina bien, vuela pero no vuela perfecto y nada pero no nada como un pez. Un pato. Claro, o sea, hace de todo, puede hacer de todo, pero no lo hace como un profesional, no lo hace como un pescado, no lo hace como un ave o no corre como un leopardo. ¿Me dejo explicar? Ay, no había escuchado esa analogía antes, pero sí me parece intuitiva para eso, ¿no? Sí, sí. Claro, sí existen, yo creo que sí existen, pero no están al nivel de una persona que se especializa en tal rubro, ¿no? Claro, sí, te entiendo. Ahorita que has tocado el tema de las bases de datos, quiero hacer otra acotación
y una aclaración y también quizá un consejo que quizá pueden tomarlo a bien o a mal, pero me parece importante. Los frameworks, hablando del desarrollo de aplicaciones web, los frameworks actuales vienen en su mayoría con un ORM. Un ORM es una herramienta llamada, bueno, que se traduce como Object Relational Mapping o mapeo objeto relacional. Básicamente, esta herramienta lo que hace es manejar las entidades de una base de datos a través de la programación orientada a objetos. Entonces, tú no tienes que conocer el lenguaje SQL. Hablando netamente pues, de base de datos relacionales, ¿no? Porque las bases de datos no SQL, not only SQL, como lo es MongoDB, como lo es Redis, pues no utilizan el modelo relacional y no se acceden a ellos, no se manipulan con SQL. Vamos a hablar netamente de SQL. Por ahí también me llegan muchos comentarios, por lo menos un par a la semana, de personas que en mi curso de Django, que es el curso uno de los cursos que estoy desarrollando ahorita, Django tiene un ORM muy bueno ciertamente, un ORM que se basa en modelos para poder hacer la interacción de las 4 operaciones CRUD con la base de datos. Y me dicen, entonces con Django no necesito aprender SQL. ¿Para qué voy a aprender SQL si el ORM me lo hace solo? A través de los comandos create, a través de los comandos update, bueno, los comandos propios del ORM, y piensan que no se necesita ya aprender SQL. Yo les recomiendo mucho que aprendan SQL por 2 motivos. Porque no siempre los frameworks nos van a solucionar eso. Debemos ser carpinteros. Vamos a poner este ejemplo. Ahorita estamos hablando de analogías. Un carpintero que pueda cortar una madera con un serrucho y que no necesite de una sierra eléctrica. ¿Qué carpintero puede ser bueno si es que no puede cortar una madera sin una sierra eléctrica? Los carpinteros deben saber hacer eso con las herramientas más básicas, que puede ser un serrucho. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, un programador tiene que ser igual, tiene que saber utilizar las herramientas más básicas, como por ejemplo el propio lenguaje de programación directo, sin frameworks, sin librerías, para poder realizar su acción. Que lo haga utilizando frameworks y librerías para automatizar y ser más productivo es otra cosa muy diferente. Pero no hay que ser dependientes de los frameworks o librerías. En este caso, un ORM es una parte de un framework. No hay que ser dependiente de eso, porque en un momento puede ser que no existan o puede ser que se descontinúen. ¿Y qué? Y no sabes SQL y ya no puedes trabajar ya entonces. No puedes hacer conexiones con la base de datos, no puedes hacer consultas, lecturas, actualizaciones o eliminaciones, porque no conoces SQL y siempre has estado dependiente de un ORM. Recomiendo que no lo hagan, especialmente para las personas que siguen, por ejemplo, mi curso de Django. Siempre me preguntan eso y me dicen, entonces yo no necesito saber nada de SQL porque el ORM lo hace todo y me conecto con la base de datos. Es más, la base de datos se crea con un comando, con Python manage.py migrate. Se crea la base de datos, se hacen las migraciones con make migration, se corre el servidor con run server y listo. Pero hay muchas cosas detrás que no debemos de ser dependientes de eso para poder trabajar. Bien, así que claro. SQL es una de las partecitas que suelen tratar de omitirse, pero más por un tema de comodidad, pero realmente no lo recomiendo. Sería bueno que siempre aprendas esas cosas y seas un carpintero con serrucho, no con sierra eléctrica. Muy buena analogía. También el tema es que me tocó vivir a mí, es cuánto cobrar por tu primer trabajo, porque muchas empresas lo que hacen es decir cuánto esperas ganar aquí. Y tú, como eres inexperto, no sabes qué poner, no sabes valorar tu propio trabajo al momento que recién estás empezando, ¿no? Claro. ¿Cuánto debería ganar un programador junior, así que es su primer trabajo? ¿Cuánto debería poner en esos campos? ¿En qué país? Obviamente aquí en Perú. Aquí en Perú es muy difícil porque la mayoría de empresas de desarrollo de software no están en las provincias, están en Lima. La mayoría de empresas que, digamos, tienen ya cierta solidez en el mercado en cuanto a áreas de TI, pues están en la capital. Aquí en particularmente Perú, que los dos somos peruanos, sabemos esa realidad, ¿no? Son pocas las empresas de desarrollo que tienen un área de desarrollo sólida que están en provincias, ¿no? Particularmente aquí en mi ciudad, en Chiclayo, son contadas con los dedos de una mano. ¿Qué puede pasar en estos casos? Que tú, por tu primer proyecto, por tu primer trabajo, perdón,
sueles ser muy inexperto, tienes el miedo de no tener experiencia y te sientes como que, bueno, ya no tengo experiencia, voy a aceptar lo que sea. Suele haber casos en los que te pagan, lo he visto, el sueldo mínimo vital, que a día de hoy aquí en Perú son 930 soles, que para las personas que nos siguen de otros países son aproximadamente, si mal no me equivoco, $270 mensuales. Es bastante poco, ¿no? Es muy poco. En Lima la situación puede variar un poco. Un programador que recién sale, un programador junior que sale de la universidad, ya quizá con un poco de soltura en el campo por su propia experiencia, puede llegar a ganar unos 1.500 a 2.000 soles. ¿Okay? Nuevamente voy a hacer la conversión, son como unos 430 o 450 dólares mensuales, hasta un máximo de unos 600. Pero eso si lo trasladamos a otras realidades, a realidades de otros países, pues un programador junior, por ejemplo, en Nueva Zelanda, gana como 8.000 dólares mensuales. O sea, es una diferencia tremenda, ¿no? Una diferencia muy, muy grande que te hace pensar que estás quizá en el país equivocado, ¿no? Pero bueno, ya hablamos acerca del tema de que muchas personas no pueden migrar por motivos familiares, por motivos de costumbre, por motivos de que no tienen dinero, quizá un sinfín de razones, ¿no? Pero otra cosa que puedo decir es que el sueldo promedio de programadores semi-senior y senior en la capital, en Lima, es de aproximadamente unos entre 4.000 a 6.500 o 7.000 soles, que son, como traduciéndolo nuevamente a dólares, más o menos unos 1.300 hasta 1.700 dólares, más o menos. Un poco más, quizá, ¿bien? Por ahí podríamos verlo, ¿no? Wow, me regreso a Lima, entonces, dice Sergio Chu. Dime. Justamente, Oscar, obviamente nos va a ver mucha gente de provincia o también en otros países que no están en la capital de su país. ¿Qué es lo recomendable si quieres un buen trabajo de programador y tener un buen sueldo, percibir un buen sueldo, tener una buena vida? ¿Sería migrar a la capital o quizás quedarte en tu país, en tu departamento, perdón, en tu ciudad? Claro, mira, eso tiene que ver mucho, mucho, mucho con qué calidad de vida quieres tener. Porque puede ser, vamos a poner el caso de una persona que vive en provincia, no vamos a poner el caso de Chiclayo, vamos a poner el caso de cualquier otra ciudad, como puede ser Trujillo, Chimbote, Cusco, cualquier otra ciudad del Perú importante, cualquier otra ciudad. Podría ser que con 2.000 soles, nuevamente es unos 600 dólares, pueda vivir bien, porque el costo de vida en esa ciudad es suficiente. Con esa cantidad puedes vivir bien. Ahora, si te vas a Lima y ganas esa misma cantidad, obviamente vas a vivir muy mal, porque el costo de Lima, de la capital, como suele ser en todos los países del mundo, los costos de las capitales es mucho más alto. Entonces, tienes que evaluar eso, porque también puede ser que te sientas atraído por un sueldo quizá un poco mayor que tu ciudad natal, que en tu provincia o en el lugar de tu residencia, pero vas a la capital y vas a gastar mucho más en comida, en transporte, en vivienda, entonces no te sale rentable para nada, ¿no? Creo que una persona que está pensando en poder migrar a la capital o quizá a otro país tiene que evaluar si el sueldo que va a ganar y el sacrificio que va a invertir todo eso vale la pena a largo plazo, porque si no, no tiene ningún sentido. Si no tienes una oportunidad suficientemente buena, no tiene sentido que vayas a otro lugar, porque básicamente vas a trabajar para vivir o vas a trabajar para estar a las justas. ¿Y qué te pierdes aparte de eso? De estar lejos de tu familia, estar lejos de tus amigos, no tener el calor del hogar, que, bueno, personalmente para mí es algo muy importante. Pues perderías muchas cosas más importantes, ¿no? Ahora, si estás soltero, si eres una persona que recién egresa, si tienes ganas de comerte el mundo, pues podrías bien pensar en ir a otro lugar, migrar y sopesar las oportunidades, el costo de vida versus la remuneración que vas a tener, ¿no? Eso sería lo que te podría decir. Justo aquí Edwin Alexander dice, ¿qué necesito para migrar a otro país como Nueva Zelanda o Irlanda? Mira, acá quiero antes responder la pregunta de Luis G. Dice, buenas noches. En un proceso de contratación de un programador junior backend, ¿cuál sería el perfil del candidato esperado en cuanto a soft y hard skills? Bien, bueno, las habilidades blandas y las habilidades duras son, bueno, las habilidades blandas son la comunicación, qué tan empático eres con tus compañeros, la facilidad de integración, todo lo que es en cuanto al aspecto quizá un poco psicológico y de personalidad del trabajador, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes es que puedas demostrar que eres
abierto a recomendaciones, porque hay personas que, y en el mundo de la programación pasa, el ego del programador suele ser muy alto. Hay personas que no tienen esa apertura para poder recibir una crítica constructiva o quizá una recomendación. No, yo lo hago así es mi manera, así está bien, y son cerrados. Entonces creo que esa es una de las habilidades blandas más importantes, ¿no? Poder estar abierto a la comunicación y al intercambio de ideas, siempre con respeto, al intercambio de ideas con el fin de poder ser mejor y poder hacer que otra persona también sea mejor. Entonces creo que esa es la habilidad blanda más importante, que es algo difícil de encontrar en el mundo de los programadores, ¿no? Es como encontrarlo con los abogados, ¿no? Es difícil ver un abogado que sea muy sencillo, que sea, no sé, humilde, no hay así. Bueno, en el mundo de la programación es parecido. Y en cuanto a hard skills, a las habilidades técnicas ya que debes tener, eso depende mucho del tipo de empresa a la cual estás postulando. Y nuevamente, como lo comentamos hace ya unos minutos, la tecnología principal que tú ves que la empresa prioriza encima de otras. Entonces, ya con eso puedes tener una idea de cómo afrontar una entrevista laboral. Bien, ahora sí, Edwin Alexander dice, tengo una duda, ¿cómo puedes hacer que una empresa te contrate como por ejemplo en Nueva Zelanda o Irlanda? Es decir, ¿qué necesitas? Bueno, ahí realmente yo no soy la persona indicada para comentarte eso porque yo no lo he hecho, pero sí te puedo decir de 2 personas que lo han hecho y a las cuales tienen mucha información al respecto. Uno es Nicolás Schurman, que seguramente lo conocen del canal Hola Mundo. Está creciendo como la espuma últimamente. Es muy conocido, muy reconocido y es un programador muy capaz que se nota que sabe bastante, tiene mucha experiencia. Él ha logrado emigrar a Nueva Zelanda. Y la otra persona es mi amigo Martín del canal Código Morsa, que como les dije, tuve la oportunidad de entrevistarlo en mi canal y él está ahorita trabajando en Alemania. Así que son 2 personas que lo han hecho. También otra persona puede ser Javier Reyes Ochoa. Él es ecuatoriano. Su canal es Programador X. También hemos hecho una colaboración hace poco en mi canal y en el de él. Es una persona que es ecuatoriano de nacimiento, pero logró emigrar a Estados Unidos. Está en Seattle actualmente. Así que son 3 personas que tienen videos acerca y bueno, comparten sus ideas, su experiencia acerca de cómo migrar. Pero lo que sí puedo decirte, porque también he investigado acerca del tema y lo que ellos mismos cuentan, es que la piedra fundamental, la piedra angular, como se suele decir, de postular un trabajo en el extranjero es el idioma inglés, definitivamente. Tienes que pensar en aprender inglés y dominarlo si es que deseas postular a cualquier trabajo en otra parte del mundo. Y no necesariamente de programación, de lo que sea. Incluso si quieres ir a probar suerte trabajando quizá en algún restaurante como mozo, en alguna estación de servicios, lo que sea, tienes que dominar inglés, porque es un idioma que te abre las puertas al mundo, ¿no? Como programador, creo que el primer lenguaje que debes aprender es el inglés, antes de Java, de Python, de Ruby, de cualquier lenguaje que pueda haber, ¿no? Eso creo que es muy importante y posteriormente poder analizar qué ofertas laborales hay y qué requisitos pide el país al cual quieres postular, ¿no? Si es Estados Unidos, tienes que ir pensando en la visa y todo ello, ¿no? Pero dependiendo del país. Exacto. Bueno, esa era la duda también que te iba a decir yo y me respondiste correctamente. Bueno, al menos para mí. Una última duda que quizás tenía preparada es que, ¿cómo plantearlo? ¿Qué tan rentable es vivir aquí en Perú como programador? Por ejemplo, no solo para los peruanos, quizás haya personas que quieran venir a trabajar a Perú de programador, no por el sueldo, sino por la cultura y quieren conocer el país, pero quizás se choquen con esta realidad de que en Perú no hay tanta acogida al mundo de la tecnología, o quizás sí. En tu experiencia de un país tercermundista, que es Perú, no es de primer mundo como lo es Estados Unidos, ¿con qué se va a chocar el programador que quiere emigrar aquí a Perú? ¿Que quiere venir a Perú? Claro, ¿qué tan rentable es aquí No, si estás en otro país y quieres venir a programar acá, no es para nada rentable. Eso sí, definitivamente. Eso no sí. es recomendable venir aquí. No, eso sí. Por ejemplo, si yo estuviera en otro país, no me voy a ir no vendría aquí a programar, pues, definitivamente, buscaría ir a otro lugar, si tuviera la oportunidad, ¿no? Definitivamente sí. Lo que sí te voy a responder, y con esto, bueno, terminamos ya el directo, porque ya son las 10:30 casi. La siguiente pregunta, bueno, la pregunta que me has hecho, va acompañada de esta respuesta. Uno como programador
puede no necesariamente dedicarse al desarrollo de aplicaciones web. En mi caso, pues te digo, ya lo comenté hace un rato, pero doy una punta adicional. Yo también dicto clases en un instituto. O sea, yo doy clases de programación, de 2 cursos de programación, y eso lo hago también a la par que mi trabajo principal, que es en una empresa, en una universidad donde ya laboro 6 años. Aparte tengo el canal de YouTube, que también deja algunos ingresos, y los cursos de Udemy y de Código Facilito. Así que un programador no solamente se limita a poder tener un trabajo de programación y vivir solamente de eso. Creo que todo profesional, toda persona que trabaje tiene que ver más digamos que, más posibilidades, más opciones, ver otras posibilidades de inversión también. Eso es un tema que puede dar para un directo solamente ese tema, pero tiene que diversificar sus esfuerzos y no solamente depender de una fuente de ingreso, ¿no? También los programadores solemos hacer páginas web. Yo siempre lo he dicho en mis directos, a veces me llegan trabajos que los puedo hacer rápidamente de alguna aplicación web estática, alguna aplicación web dinámica sencilla, y la hago en un par de días y pues ya puedo tener ahí un ingreso extra, ¿no? Que no faltan. Incluso en YouTube he tenido la posibilidad de algunos suscriptores que se han unido como miembros a mi canal, de poder darles clases particulares, y eso también es un ingreso. Y todo eso va juntando que tú puedas, a partir de la programación, sea o bien desarrollando, o bien enseñando, o bien haciendo otro tipo de acciones, puedas aprovechar tus conocimientos y poder tener unos ingresos diversificados y no depender solamente de algo. Así que creo que se ha entendido la idea, ¿no? No estás restringido solamente a tener que depender de un trabajo y buscar que ese trabajo sea grande, sea con un sueldo muy alto y nada más. O sea, tú te las puedes buscar de otras maneras y siempre pudiendo aprovechar tus conocimientos para obtener mayores ingresos. Bueno, Oscar, un gustazo. Qué bueno Nada, que haya salido bien el directo. Algo que quieras decir para el público, alguna recomendación final que quieras dar a los iniciantes. Una recomendación final es que no olviden que ser autodidactas lleva su tiempo, que tienen que volverlo un hábito, no verlo como una obligación o una tarea muy pesada, sino tiene que ser un hábito, y pensar que si te vas a dedicar a fondo y de por vida a este mundo de la programación, tiene que gustarte, porque muchas veces es muy frustrante. Muchas veces te sueles chocar con algún problema o algún algoritmo que no logras resolver y es bien complicado. Te tiene que gustar para poder superarlo, pero la satisfacción que va acompañado de ese logro es realmente muy buena. Perdón. Así que recomendaría eso para las personas que desean iniciarse en ese mundo, tengan bien planteado eso. Y bueno, invitarlos a mi canal. Tienen ya casi 1000 videos, tengo ahí de programación, de tecnología, así que pueden consultarlos. Son todos gratuitos y podemos ahí conversar, unirse a mi grupo de Telegram, seguirme en mis redes sociales, que creo que no las has puesto aquí en el de directo, pero bueno, ahí están en mi canal. Y bueno, gracias Romario por la invitación y espero que estemos en contacto. Muchas gracias, Oscar. Hagan caso a Oscar, muchachos, y que tengan un buen día. Listo, buenas noches a todos. Chao. Buenas noches.